Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría Ser Tú. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, viene de tierras muy lejanas, Muy lejanos. cruzamos ríos, mares, un océano, dos aviones, y una hora después pudo estar aquí con nosotros. No se crean, viene desde Juárez, casi Juárez, Guadalupe, límite con Juárez, algo así. Apodaca, límite con Juárez, sí, viene de bastante lejitos, pero es un gusto tenerla con nosotros, Sujei. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dios te bendiga. Pues gracias por la invitación. Es mi primera experiencia en esto, pero pues gracias a Dios aquí estamos. Excelente, no te pongas nerviosa. Muchos invitados se ponen nerviosos, pero Sí. tranquila, es una plática. Hablábamos por ahí vagamente, en WhatsApp, Ujú. acerca de qué íbamos a tocar aquí, qué temas íbamos a platicar. Por Sí. lo general es un testimonio, alguna vivencia o algo, pero pues nos pusimos de acuerdo para tocar algún tema. Ujú. Antes de abordar ese tema, me gustaría preguntarte si te gustaría compartirnos un poco de cómo Dios ha tratado y ha trabajado contigo a tu corta edad. Digo, tienes 19 19. años. Pero ¿cómo has visto la mano de Dios en tu vida? Pues em, siempre he sido, bueno, he nacido en una casa cristiana. La verdad es que no puedo decir como aquellas personas que tienen un testimonio de que no conocían a Dios y todo eso. Realmente pues sí, muchas veces pues sentí a Dios aun cuando estaba pequeña, todo ese tipo de cosas lo pude experimentar, pero pues bueno, creo que como a todos nos pasa, ¿verdad? Mientras vamos creciendo pues a veces nos apartamos de Dios y todo eso, y pues la verdad es que puedo ver que tal vez antes yo iba a la iglesia como por una costumbre Ok. de sí, pues algo de que tu mamá te lleva a la iglesia y todo eso. Pero tiempo después, pues bueno, pasé situaciones en mi vida en las que tuve que sentir una soledad en mi vida, ¿verdad? Pasaron muchas cosas, que llegó un tiempo en el cual pasé una soledad, pero, o sea, ¿cómo se puede decir? Muy fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Ok. Y en ese tiempo, pues, conocía de Dios, pero no estaba como que si no me acordara de él, por así decirlo. Ok. Ok. Entonces, llega el tiempo en el cual, gracias a Dios, pues, nos invitan a una iglesia de donde actualmente estamos. Y después de ahí, pues fue donde veo un cambio en mi vida. Como conocí realmente quién era Dios, ¿verdad? A través de, pues de todo eso que había pasado, a de cuenta que como que llegué con el corazón destrozado a la iglesia y fue como que una restauración en mi vida en la cual yo pude ver que, pues que Dios era verdadero, ¿verdad? Podía decir que podía creer en Dios, pero no le creía a Él. Entonces, a través de eso, pues pude conocerlo, quién es Él, no solamente como una costumbre, sino como que ya algo, una experiencia propia, una Ujú. experiencia en mi vida. Algo más Y, vívido en ti. uh-huh, y pues ya a través de eso fue donde empecé sí, mi camino con Él. Ok, ok. Digo, sí me interesaría, digo, tal vez a todos, ¿verdad? Saber cómo fue ese proceso de acercarte más a Dios. Digo, yo entiendo que cuando eres adolescente, joven, Sí, es un poco más complicado porque incluso en ocasiones caemos en esta vergüenza de que nuestros amigos nos vean en la iglesia o sepan sí. que somos cristianos. Sin embargo, llega un punto en el que tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que involucrarme más con Dios. ¿Cómo llegas a ese punto? O sea, ¿cómo, vaya, comentas que llegaste con el corazón destrozado? ¿Cómo Uh-huh, es que se da eso? em, que es pues muy difícil, me imagino, sí. superar. Bueno, la verdad es que em, pude, ¿cómo te puedo decir? En mi vida siempre he sido como muy dependiente a alguien. Ok, Bueno, fui muy dependiente a alguien, o sea, tenía que sentirme amada por alguien, pero
¿cómo te puedes decir? O sea, yo no sabía del amor de Dios, pero no era como que, yo necesito el amor de Dios, necesito el amor de una persona. Ok. Entonces, a través yo creo que, bueno, mi primer novio fue de los 12 años. 12 años. 12. No hagan eso, compas, ¿no? No lo hagan, por favor. ¿Estabas en primero de secundaria? En sexto. En sexto de Sí. primaria. De hecho, mis papás me decían que no me dejaban tener, ¿verdad? Pero ya ves, una rebelde. Y pues fue de ahí, bueno, mis papás se enteraron y todo eso y me dieron permiso por el hecho de decir de que no estuviera escondida, ¿verdad? Ajá. De que no fuera algo oculto para ellos y así. Pero bueno, después de ahí me agarré, ¿verdad? Ya terminaba con un muchacho o así y ya me gustaba otra persona y andaba. O sea, siempre fui así con esa necesidad, ¿verdad? De sentirme aceptada. Porque creo que desde, no sé, tal vez desde la escuela sentí como rechazo. Ok. O sea, como que yo veía a las demás personas como superiores y yo era como que nada, o sea. Entonces, a través de todo eso, bueno, yo en la prepa, que fue ahí el proceso donde más pasó eso, ¿verdad? Pues tenía mi novio y era como que dentro de mis grupos de amigos. O sea, yo siempre he sido una persona que me junto más con personas hombres que con mujeres. Casi Ujú. no me relaciono mucho con mujeres y la verdad no sé por qué. De hecho, siempre en la escuela era de que me ponía a jugar fútbol con los hombres. Siempre he hecho más relación, ¿verdad? Entonces, dentro de mi grupo de amigos eran 3, incluyendo mi novio, y una chava y yo. Ok. Pero después de eso terminó mi relación con mi novio y pues es como que los mismos chavos pues como que se van con él, ¿verdad? O sea, y dejo de tener esa amistad con ellos y realmente no soy una persona que sepa cómo socializar, o sea, relacionarse con otras. De hecho, a mí siempre me hablan, yo nunca le hablo a nadie. Y, y pues a partir de eso es donde empieza mi soledad. Una, pues no me sentía como, pues obviamente acaba de terminar mi relación y era así como que no valía nada, todo eso. Mis amigos, pues ya no tenía amigos. De hecho, recuerdo mucho, haz de cuenta que en mi prepa había como 2 edificios y en medio del pasillo siempre había bancas, ¿verdad? Había unas bancas y al salir de mi salón había una banca en la cual yo siempre me senté ahí. Pero estaba sola, o sea, tenía mi celular y ahí estaba, ¿verdad? Entonces fue ahí donde sentí esa soledad, ¿verdad? Ya no tener, como quien dice, mi novio, ya no tener amigos, ya no tener nada. Y podía tener amigos de otros salones, pero no me sentía como que, Cómodo. ajá, sí, o sea, como que si no me acoplara a sus grupos o así. Ok. Entonces fue ese tiempo en el cual sufrí toda esa soledad porque además en mi casa habían problemas. O sea, era como no tener un espacio o no tener como un apoyo. No sé si me Sí, 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 explico. claro. Y pues fue eso, o sea, no sé, la verdad no recuerdo cuánto tiempo pasó que me sentí así. Y pues fue eso, ¿verdad? Yo veía a las personas que se juntaban, o sea, de la prepa y todo eso. Y, y yo decía, ¿cómo es que...? A ver, pero me voy a atravesar un tantito. Sí, Listo. yo decía así como que, ¿cómo es que ellos sí pueden tener amigos y yo no? O sea, no sé, sentía una soledad así. No había nadie ni aún pasando y me saludaban a veces, o sea, pero fue ese tiempo en el que sufrí esa soledad. Entonces, básicamente, tuviste un problema de niña de secundaria, un Sí. problema de quinceañera, como Ajá. coloquialmente se dice, y decides entregarle tu vida a Dios al 100% después de eso, Así precisamente porque es. estabas pasando por una soledad, Ujú, por, por el hecho de ser dependiente de una persona. ujú. Digo, y ese es un tema muy importante porque a lo mejor muchos adolescentes actualmente están pasando por esa situación, llámese Sí. hombres o mujeres, ¿verdad? Y a veces pensamos que el hecho de que se nos vaya una persona, se nos va a acabar la vida, se nos va a acabar el mundo y pues realmente no. Digo, se escucha Ujú. tal vez un poco cruel,
para si Sí. alguien lo está pasando, pero realmente es verdad, digo, Sí. no se acaba el mundo, la vida sigue. Y digo, lo bueno fue que tú pudiste refugiarte en Dios, porque hay mucha gente que se refugia en otras cosas, se pueden refugiar en el alcohol, Ujú. en los vicios, ¿no? En cualquier cosa. Y Sí. tú pudiste en eso. Platícanos un poquito antes de entrar al tema. Actualmente, ¿qué haces? ¿Qué haces en la iglesia donde estás? Pues actualmente soy líder de jóvenes de mi iglesia. Em, Estoy, pues sí, dentro de, ¿cómo te puedo decir? De un concilio también, ahí dentro de la iglesia. Y pues es lo que, es que realmente no tengo como mucho tiempo, o sea, si acaso vamos a cumplir 2 años en la iglesia. Ujú. Y pues fue como hace un año ¿Qué empezaste? que Dios me puso Ok. en ese lugar. Pero también eres panderista, tengo Ah, entendido. ¿Y sí. qué otras cosas haces en la Soy iglesia? panderista, pues también ayudo en lo de las redes sociales de la iglesia y, y ya. Anteriormente bueno, apoyé en lo que era en el departamento de niñas. Ok. De hecho, ahí empecé. Niñas. Sí. O sea, ¿en tu iglesia están separados niños y niñas? Ajá. Ok, muy bien. Sí. No, son pocas las iglesias que conozco que están separadas niños y niñas. Sí. Sí, ahí, pues ahí empecé. Ok, perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Estuvimos platicando acerca de qué íbamos a hablar durante este tiempo, porque realmente, como se pueden dar cuenta, pues Sujei no es una persona que hable mucho. Sin embargo, por ahí tomamos la libertad de darle un tema. Y bueno, queremos hablar acerca de las mentiras que creen los jóvenes o que los jóvenes creen. Y no hablamos de esas mentiras románticas de yo te amo y te amaré el resto de mi vida, ¿no? Hablamos de estas mentiras que la gente, la persona secular o el mundo secular nos hace creer, o el mismo enemigo nos hace creer, ¿verdad? Sí. Este tipo de mentiras como el hecho de que llegues a pensar que no necesitas a Dios, o que Dios no te necesita, o que Dios no te voltea a ver, etcétera, o que te encuentras tú solo. Digo, no sé, nos acabas de contar que te sentiste solo mucho tiempo. Ujú. ¿Cómo llegaste a pensar tú que no necesitabas a Dios? Sí. Realmente, como te platicaba ahorita, fueron unas mentiras que viví, pues yo creo que fueron más palpables en mi adolescencia, ¿verdad? Creo que esa es la etapa donde más te da el enemigo porque es donde tienes como más, ¿cómo te puedo decir? Mm, no sé, toda tu crecimiento y todo, estás a punto de formarte y todo eso. Y siempre, te digo, como siempre fui a la iglesia, pero nunca tuve esa mentalidad como de decir necesito de Dios. O sea, siempre fue como que si voy a la iglesia es porque mis papás me llevan, pero así que tú digas tener esa necesidad de buscar a Dios, pues no. Entonces, realmente sí son mucha, es una mentira muy astuta del enemigo porque realmente pues todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Claro, o incluso también hay otro enemigo, hay otra mentira que también suele pasar mucho en la adolescencia y en la juventud, ¿sí? Que es lo que te dice el enemigo de que Dios no te va a perdonar ese pecado, ¿no? Dios ya no te va a perdonar. ¿Por qué te acercas a Él si Dios ya no te va a perdonar, verdad? Muchos de nosotros pensamos que por el hecho de pecar, porque digo, todos hemos pecado, ¿sí? Yo no conozco a nadie que no haya pecado, más que al Señor cuando estuvo en la tierra. Así es. De ahí en fuera todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos hecho algo que no agrada al Señor. Y muchas veces el enemigo nos dice, ¿sabes qué, Jadiel? Dios ya no te va a perdonar. Y te comento, yo pues te decía hace un momento que veníamos hacia acá, yo hubo una temporada en donde fui muy alcohólico. Y también cuando empecé a congregarme nuevamente, el enemigo me decía, ¿no estás viendo de dónde vienes? ¿No ves de dónde vienes? Y digo, y a veces incluso no es el enemigo, a veces es la misma gente Ujú. malamente de la iglesia, Sí. ¿verdad? Que te señala por tu pasado. No sé si tengas algún comentario de ese tipo. Pues en sí creo que también fue algo que viví mucho. Este, Cometí muchos errores en las cuales sí me sentía como indigna del perdón de Dios, ¿verdad? Y era
algo que no tenía o no conocía de Dios. Porque al tiempo que yo regreso a la iglesia nuevamente, sí me sentía indigna, pero a través de que empiezo como a leer la palabra, a conocerlo más, comencé a conocer de que Dios en realidad perdona todo. O sea, a lo mejor tú te sientes indigno de decir, es que yo pequé tanto que no creo que Dios me perdone porque Él es santo, porque Él no tolera el pecado y todo eso. Pero si te pones a leer lo que dice en la palabra, pues realmente dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados, o sea, multitud de errores te quedas, aún yo me quedaba así como que pensando de que, pero Dios, te fallé en esto, te fallé en lo otro, fui así, fui así, pero de así como que en lugar de recibir un rechazo, es como que está bien, te perdono y te amo y quiero que te levantes, y quiero, o sea, ahí fue donde yo entendí que realmente Dios te perdona y Dios te ama realmente, ¿verdad? Entonces, yo tenía esa idea, o sea, totalmente tenía esa idea de decir, Dios no me perdona. Yo fallaba y era como que quería orar, pero sentías como que ese decir, o sea, "Ay, o ya has pecado y te atreves a hablar con Dios, o sea, si Dios no, si Dios no tolera el pecado y todo eso. Entonces, era una idea con la cual luchaba mucho, pero porque no conocía quién era Dios. Cuando lo empiezo a conocer a través de la palabra, a través de las predicaciones y todo eso, me empiezo a dar cuenta de que realmente Él perdona, o sea, cualquier tipo de lo que hayas hecho. Claro. Digo que él mismo nos dice, ¿verdad? Que de nuestro pasado él ya no se recordará. Y Así lo es. comentábamos en un capítulo anterior, también del podcast, y decíamos, ahora somos nuevas criaturas. Y muchas veces, y bueno, siempre el enemigo va a venir a querer atormentarnos con nuestro pasado. Porque sabe que somos humanos, ¿verdad? Y Sí. nos duele, o sea, nos duele recordarlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí fallé bastante, sí la regué. Sin embargo, también tenemos que recordar que una vez que Dios nos recibe como sus hijos, pues nos lava con su sangre preciosa Así es. y ahora somos unas personas totalmente diferentes, ¿verdad? Y nuevas. Y nuevas, así es. ¿Cómo ha sido tu proceso acerca de venir con esta soledad arrastrando? Digo que es algo que muchísimos jóvenes han pasado. Ajá. Ahora que sientes el amor de Dios y sientes su abrazo contigo siempre. Pues es un cambio total porque, no sé, tal vez, no te voy a decir que todo es color de rosas porque no. De hecho, puedo decir que en cuestión de lo que es el depender de una persona, es lo que más, obviamente más he batallado, después de venir, o sea, de conocer una vez más a Dios. Y, y es algo, fue un proceso en el cual también tuve que pasar porque hay, ¿cómo te puedo decir? Tenía que sacar esas ideas, ¿verdad? Ujú. Yo pienso que Dios tenía que restaurarme en esa área de mi vida. Y te digo que fue, no sé, hace poco tiempo, todo, que haya terminado ese proceso, ¿verdad? Pero ahora que conozco el amor de Dios, fue como saber que ya no estoy sola. Sí, puedo decir que no tengo, como quien dice, los amigos que tenía antes. No están conmigo las personas que antes estaban, con las que antes contaba y todo eso. Pero a pesar de que si hay alguien o no en mi vida, puedo, puedo estar segura de que con el amor de Dios lo tengo todo. Y es algo que me ha impactado mucho en mi vida porque pues de venir de esa soledad, depender de alguien y todo eso, pues está duro, ¿no? O sea, te lastimas por la edad, por tus ideas, por lo que tú quieras, pero te queda algo marcado. Ujú. Entonces, ahora al conocer el amor de Dios, pues puedo ver que ya no me defino por si alguien está conmigo o no, que ahora puedo sentirme segura de que alguien me ama. Y lo que más como me maravilla
es de que el amor de Dios nunca cambia, o sea, puedo seguir fallando y no es como que con esa libertad de decir, le puedo fallar a Dios, no, pero sé que si llego a fallar, pues Dios me ama, Dios me da ese abrazo, o sea, sigue estando ahí conmigo y, y pues eso es lo que más he palpado y me gusta. Fíjate que comentas algo que yo quería sacar a tema y no sabía cómo comentarlo. Pero realmente es muy cierto. Muchas veces el enemigo también viene y nos dice, no pasa nada, Dios te perdona. Ujú, Y nosotros tenemos que ser muy sabios y saber que no debemos pecar deliberadamente, ¿verdad? De así una es. cosa es, bueno, pues ya la regamos, Señor, perdóname. Pero otra Sí, cosa es estar pensando en, la voy a regar, Señor. O sea, porque no es lo mismo. sí, Y obviamente, si pecamos deliberadamente, pues también sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Debemos evitar el pecado a toda costa en nuestras vidas ujú. porque te venía diciendo en el camino, hermanitas, amigas, lo siento, pero el chisme también es pecado, así que eviten ese chismecillo. Que muchas veces pensamos que evitar el pecado es nada más evitar matar a alguien, evitar robar, evitar, no sé, a lo mejor tener relaciones sexuales, no sé, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, ¿verdad? Pero nos olvidamos que también pecar, pues es estar hablando en contra de nuestros hermanos, es estar levantando falsos, es decir, es esto, o sea, hay muchas maneras de pecar, ¿verdad? Si lo hacemos sí. deliberadamente, pues también tenemos que ser conscientes de que Dios nos va a llamar la atención, ¿verdad? Y aquí sí quería preguntarte si alguna vez has sentido que Dios te ha llamado la atención así directamente. Sí, hoy. Hoy. Es que, bueno, creo en que, o sea, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Ujú, como cualquier otro padre, cuando tú estás, eh, como quien dice, fallando o haciendo algo incorrecto, pues ujú, te va a llamar la atención. claro. De hecho, no es como que me guste que me llame la atención, ¿verdad? Pero claro que a veces me ha dicho como que tranquila o sea, sí, llamaba la atención, ¿verdad? No Sí, decirle, recuerdo, decirle la estás regando, o sea, sí, sí. así como que ya párale, pero sí, sí me ha llamado la atención, sí me ha dicho algo así. No recuerdo ahorita así exactamente, bueno, de lo pasado. Ahora pude recibir esa exhortación, pero es como depende de ti, ¿verdad? Cómo lo tomas. Porque si tú lo tomas así como con ese rechazo de decir, Dios, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues no vas a avanzar, no vas a crecer, no vas a madurar. Pero si tomas esa corrección como con humildad, con reconociendo que estás mal, Ujú. pues es como que Dios aún ahí te está demostrando su amor, ¿verdad? Porque te está diciendo en que estás mal, te está diciendo que vas en algo incorrecto y te está salvando de algo también. Claro, muchas veces se nos olvida que el padre que ama a su hijo lo corrige Así es. y nada más queremos las bondades del Señor, ¿no? Pero no queremos esa corrección. Y amigos van a decir, ¿por qué están hablando de tantas cosas? ¿Qué tiene que ver eso con las mentiras? Que el enemigo viene y nos cuenta, pues todo tiene que ver porque el enemigo te va a venir a decir que Dios no te ama y que realmente Dios no te necesita y a lo mejor tiene razón, Dios no nos necesita, sin embargo en su enorme y su gran misericordia y su gran amor, Él nos abre las puertas para que podamos llegar a ser sus hijos. Entonces, si bien es cierto que Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, nos da esa ventaja, nos da esa, ¿cómo decirlo? Esa chance de ser llamados sus hijos. Y pues bueno, vamos a continuar, ¿verdad? También otra de las mentiras que yo creo que es muy constante dentro de los jóvenes y tal vez te ha pasado a ti, que eres más joven que yo, ¿verdad? Algunos años, Claro, poquito. es no pasa nada. Y cómo aplicamos el no pasa nada es, estamos haciendo algo que sabemos que está incorrecto, Ajá. ¿verdad? Y llega a nuestra cabeza no pasa nada. No sé si tú conoces algún caso, te ha pasado a ti cuando has pensado no pasa nada. Con esa mentira, pues creo que el decir no pasa nada, a lo mejor al no ponerle el empeño en las cosas de Dios. O sea, por ejemplo, en no pasar ese tiempo a solas con Dios,
el decir, ay, no sé, tengo sueño, no voy a orar, no pasa nada si no oro. Ujú. Y es una mentira que realmente te, o sea, sí te envuelve, ¿va? Porque es como decir, no necesito de Dios, como Ajá. estabas diciendo ahorita. Y esa mentira, realmente decir no pasa nada, pues está fuerte porque pasa todo. Esto completamente lo contrario, porque sabes que si no tienes ese tiempo con Dios, este, vas a seguir como tu vida, ¿cómo se puede decir? Rutinaria, vas a Ujú. seguir tu vida en la carne. Y es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que tú no tengas esa relación con Dios. Y, y pues no sé, no se me viene otra cosa a la mente más que eso, Ok. muy palpable. Al principio nos comentabas que había problemas en tu casa y espero no sea mucha indiscreción, pero ¿qué tipo de problemas estabas pasando en casa? Digo, aparte, lidiar con el tema de la soledad en la adolescencia es muy difícil Ujú. para un adolescente y más porque a veces también pensamos mis papás no me comprenden, ellos no se ponen en mi lugar y se nos olvida que nuestros papás ya fueron Sí. adolescentes, ¿verdad? Si no es mucha indiscreción, ¿cómo viste tú ese cambio en tu familia durante esta etapa? Tu familia también siempre ha sido cristiana, me Sí. imagino. Sin embargo, no quiere decir que no vaya a haber algún inconveniente, ¿verdad? O sea, Ujú. siempre lo va a haber. Pero ¿cómo viste tú a tu familia? O sea, ¿cómo sentías tú a tu familia en este momento en el que tú sentías esta soledad? Lo que pasa es que era muchas discusiones entre ellos, entre mis papás. Me de cuenta que, de hecho me acuerdo muy bien que yo venía del CONA, venía como con mis audífonos, venía como que triste, ¿verdad? Eh, y al pasar pues todo el camino era como pensar, todavía voy a llegar a mi casa, me siento mal, me siento triste y luego todavía llegar y ver que mis padres están discutiendo, pero o sea, discutían por cualquier cosa. Y, y es así como que era algo más triste, ¿verdad? Porque decir, en lugar de llegar a casa y recibir un abrazo o sí, recibir ese apoyo que se necesitaba, pues no había, ¿verdad? Porque llegaba, mi madre estaba enojada, mi papá igual, entonces era así como que, ¿y ahora qué hago? Lo único que hacía era, literalmente lloraba todas las noches, pero tampoco no era como recordar que Dios estaba ahí, sino que nada más me ahogaba pues en mis propias lágrimas y con canciones más tristes Ujú. y, y pues era lo que había en mi casa, ¿verdad? Puras discusiones, no me acuerdo ni por qué, pero era de todo tipo de discusiones. ¿Y de canciones tristes te refieres a que escuchabas música secular? ¿Escuchabas, no sé, Matiz o algo así, por decir algún nombre? Sí, o sea, no me recuerdo ni cuáles canciones eran, pero sí eran de esas que te ponen más triste cuando estás triste. Ok, entonces se podría decir que la música también afecta mucho el cómo te sientes en ese momento, ¿no? Sí. Y este es un tema muy, muy complejo porque en el no pasa nada también entra podemos escuchar música secular, que lo que te venía platicando yo hace un Ujú. momento, ¿verdad? Y decimos, nada, no pasa nada, es una cancioncilla o son dos cancioncitas las que tenemos por ahí en nuestra playlist. Sí. Sin embargo, por ahí puede entrar también el enemigo Ujú. y decirte, no pasa nada, mira, ahora escucha esta y ahora escucha esta y ya después estamos escuchando pura música que no es cristiana, ¿verdad? Ujú. Y ahora digo, ahora ya no te sientes sola, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Para gloria del Señor no te sientes sola Sí. porque sabes que tienes un Padre que está ahí para ti siempre. Ajá. ¿Cómo es ser una líder de jóvenes a tus 21, no, a tus 19 años, perdón, vas a 19. cumplir Ay. 20 apenas? Ser la líder de los jóvenes, ¿cuántos jóvenes son en tu iglesia? Pues somos, si mal no recuerdo, somos como 10 jóvenes. Okay. Realmente cuando llegué a la iglesia no había ninguno. Eh, de hecho, yo venía de una iglesia en la que tampoco había jóvenes. Ujú. Llegué aquí a esta iglesia y resulta que tampoco había. Pero pues gracias a Dios poco a poco se fue dando, pues empezaron a llegar más jóvenes y todo eso. Y pues de pronto me dicen que voy a ser líder de jóvenes.
y realmente fue un sorprenderme por casi por lo que decíamos ahorita, o sea, yo quién soy para que tú me pongas en ese lugar, ¿verdad? Te fallé antes y ahora me pones aquí, pero ha sido un proceso bastante, bastante bueno. Creo que estar en ese liderazgo es de mucha responsabilidad, pero también de mucha bendición. Aprendes demasiadas cosas. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en diferentes actividades en las cuales antes no me hubiera relacionado. De hecho, creo que si he batallado en algo es en como en relacionarme, ¿verdad? Creo que como líder debe ser una persona que anime a los demás, que atraiga a los demás, a las demás personas, ¿verdad? A los demás jóvenes. Y ha sido un reto realmente, ha sido un reto, pero gracias a Dios, bueno, estoy agradecida porque Él me puso ahí, ¿verdad? Porque Él me miró y es un privilegio, la verdad. Ha sido algo complicado porque pues ha ido moldeando mi carácter y realmente es un proceso que cala, ¿verdad? ¿Eres muy enojona, eres explosiva o cómo te ha ido Mm, moldeando Dios ahora como líder de jóvenes? Pues no, bueno, sí, sí era enojona. Y, ¿cómo te puedo decir? No tenía como mucha responsabilidad en cumplir en algo. Bueno, siempre he sido una persona que ha cumplido como con las tareas de la escuela y todo eso. Realmente nunca tuve problema en eso. Pero al momento de estar aquí en un liderazgo, pues es como que estar activa. O sea, siempre tienes que estar haciendo algo y es en donde más he batallado realmente. Porque no he sabido cómo, cómo avanzar y todo eso. Y en cuestión de mi carácter, pues hacer como más obediente, hacer más paciente con las personas, porque ahí es donde convives con todo tipo de carácter y es como que tener esa paciencia, tener esa mm, como saber tratar a las personas, porque a veces solía ser muy seca y como que no me importaba, ¿verdad? Pero ahora es mucho totalmente diferente el estar ahí, tratar las personas y todo eso. Sí, pues tienes que aprender cómo llegarles, ¿no? A los chavos Sí, también, porque hay que ser muy honestos que los jóvenes, a los adolescentes les haces una mala cara y los pierdes, ¿no? ¿Te ha sí. pasado que han ido jóvenes y luego dejan de ir contigo ahí Me imagino que tienen alguna reunión de jóvenes o algo. Por el momento no. Pero antes, bueno, teníamos una casa de amor ahí en Santa María y iba un joven, no recuerdo su edad, como 13 14 años. Él pues empezó a ir, ¿verdad? Íbamos los lunes y pues nunca fuimos como de tratarlo mal ni nada de eso y siempre tratábamos como de acercarlo, de escucharlo y todo eso. Pero bueno, creo que no fue por un maltrato el cual ya dejó de ir, sino por personas que influenciaron en sus decisiones. Pero así de que una persona, por algún maltrato que ya haya dejado de ir, pues creo que no. Siempre nos han inculcado eso, el aceptar a las personas, el amarlas, el decirle cómo estás, pues el tratarlas, ¿verdad? O sea, bien, que se demuestre a través de nosotros el amor de Jesús. Claro. Entonces, realmente hasta ahorita no ha pasado eso. Okay. No, o sea, no era como que por culpa de quien dejó de ir, sino que si te había pasado precisamente por lo que comentas. Ujú, En muchas ocasiones cuando tenemos a alguien nuevo que va ingresando a la iglesia o a algún grupo pequeño ujú, con los jóvenes, sus amigos pueden llegar a decirle muchas cosas, así como que, no vayas, y esto o aquello. sí. Y ahí es donde entran también este tipo de mentiras,
no, hombre, no pasa nada si no vas, o para qué vas con los hermanitos. Sí. Y como son adolescentes, son jóvenes, es una etapa muy difícil, entonces hay que darles mucho seguimiento, ¿no? Me sorprende, realmente me sorprende que tienes pues poco en la iglesia y ahora estás como líder de jóvenes. Creo que es una A mí también. responsabilidad bastante grande. ¿Tienes algún plan para o cómo has estado llevando ahora tus reuniones con esto de la pandemia o cómo le van a empezar a hacer? Digo, yo entiendo que a lo mejor no se están reuniendo Ujú. físicamente, pero ¿has estado hablando con los chicos o cómo le has estado haciendo ahora? Sí, actualmente pues iniciamos con ensayos para un drama hace algunos meses. Solamente lo hemos presentado en la iglesia. Primero Dios, a lo mejor lo presentamos en otra iglesia. Pero pues poco a poco sé que puedo ver que Dios ha estado hablando en mi vida para hacer otros proyectos. Primeramente Dios, esperamos que podamos comenzar como un taller de serigrafía en la cual vamos a realizar playeras con diseños que nosotros vayamos a crear, cristianos, claro. Y también, bueno, tenía ese proyecto de empezar como con un grupo de alabanza. Los chavos, pues yo les comenté la idea, ¿verdad? Era algo que pues pensé y ellos empezaron a decir, no, pues a mí me gusta esto, me gusta tocar esto y todo eso. Y entonces realmente han sido cosas que tengo pensado, pero aún están como que en ese proceso. Ujú. Pero gracias a Dios me ha dado como esas ideas porque estaba totalmente cerrada Ok. cuando empecé. O sea, hay que falta irlas puliendo, me imagino, y Ujú. darles ese brillito para poder hacerlas. Mira, Sí. bueno, hermanos, ya saben, si ocupan playeras, vamos a tener aquí alguien que nos venda playeras, ¿sabes? Alguien, hay playeras del podcast, luego te voy a pasar el diseño para que las hagas. Sí. Y hermanos, si quieren su playera en el podcast, pídanla ahí en Messenger y se las hacemos llegar, corto. Y bueno, realmente me da muchísimo gusto. Has de saber que no hace muchos años, yo tenía 19 años, ¿verdad? También, Ajá. hace 10 Hace años, poquito. hace 10 años yo tenía 19 años. Ujú. Y también sé que es una etapa muy compleja porque pues las relaciones, como bien nos decías, es algo que te rige mucho los sentimientos, Ujú. el hecho de que tus amigos tal vez no están estudiando donde tú estudias o a lo mejor te tomaste un año sabático y tus amigos no, etcétera. Yo sé que hay muchas maneras por ahí Sí. y muchas de las cosas, muchas veces pensamos que ya no tenemos una solución o pensamos que se nos acaba la vida y volteamos y tenemos 17 18 años, ¿verdad? 19. Sí. Pero pues todo eso es precisamente porque nos falta el Señor en nuestras vidas, porque necesitamos, aunque toda la vida hayamos ido a la iglesia, necesitamos tomar nosotros la decisión de aceptar a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y de vivirlo. Así es. Oye, ¿algún consejo que tengas para la raza que pueda estar pasando, que se pueda estar sintiendo solo, que pueda tener actualmente problemas en casa y que llegue a pensar así como tú pensaste, ¿no? "Ay, vengo bien triste y luego llegar a mi casa y escuchar problemas, o sea, ¿qué le recomiendas a la raza? Pues mi consejo es que decidan conocer a Dios. Sé que hay muchas ideas tal vez en sus mentes de decir que aburrido, solamente con mencionar la palabra Dios ya es como que algo aburrido, ¿verdad? Pero realmente es totalmente todo lo contrario. Y pues yo les invito a que conozcan realmente quién es Él. A veces decimos que, que Dios no nos conoce, que Dios no sabe qué es lo que vivimos, pero Dios conoce aún lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos y en Él siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber algo, bueno, su amor lo hace todo, ¿verdad? Con su amor es suficiente y no vamos a hallar otra respuesta en ningún otro lugar. Me gusta cuando dices que muchas veces pensamos que Dios no nos conoce. Si nuestros padres nos conocen, nuestros amigos nos conocen, cuánto más aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre, ¿no? Así Nos ha es. de conocer.
Dios nos conoce, claro que sí, pero quiere que nosotros le digamos con qué estamos batallando, ¿verdad? O sea, tuvimos por aquí un invitado que nos dijo que batalló mucho con el tema de la pornografía y que él lo que hizo para poder dejarlo fue acercarse con su pastor, obviamente, y decirle, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo sé que muchas veces hay mucha vergüenza para acercarse con los pastores, con nuestros Ujú. líderes y decirles, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Sin embargo, creo yo que son las mejores personas para ayudarnos en esos momentos, ¿no? Porque si alguien nos puede dar un consejo, pues obviamente va a ser el pastor y no se va a dejar Claro. llevar por una emoción, sino que nos va a hablar conforme a lo que dice la Biblia Ujú. y lo que Dios le dé en ese momento para decirnos a nosotros. Así ¿Cómo es. es? ¿Por qué hago este comentario? Porque yo quisiera saber cómo te sientes tú como líder de jóvenes al saber que un día te va a tocar aconsejar a los demás jóvenes. Bueno, creo que este, una vez me tocó una situación, parecida a ese tema. Y la verdad es que puede ser algo complicado para un adolescente porque ahí es donde las mentiras del enemigo es donde más están ahí, ¿no? A través de esa falta o de ese pecado es donde el enemigo te quiere tumbar, o sea, a como de lugar. Pero pude ver que, bueno, esta persona fue una persona valiente al reconocer lo que estaba pasando en su vida. Y la verdad es que fue de admirarse porque pues no cualquier persona lo hace. Eh, pero sí sé, bueno, conozco que Dios no le podemos ocultar nada. Y si Él lo sabe, pues también es como podemos ser transparentes con Él. De decirle, sabes que estoy fallando en esto. Y de la misma manera podemos acercarnos con nuestros pastores, con nuestros líderes, ¿verdad? Como dices, porque pues no hay otro mejor consejo que nos puedan dar. Si nos acercamos con nuestros amigos, va a ser como que, ay, o sea, no es nada malo, tú sigue y todo eso. Y, y el ser transparentes es algo que cuesta realmente, pero es lo que más te beneficia porque pues puedes salir de ahí al ser honesto. Claro, nos decían nuestra hermana Annie, creo, si mal no recuerdo, en el podcast anterior, Ujú. que Dios ya sabe de qué pata cojeamos. Sin Ujú. embargo, el hecho de decirlo nosotros es incluso hasta como terapéutico porque lo sueltas, ¿no? Sí. Lo sueltas y en ocasiones es lo que nos falta, soltar nuestro propio pasado, soltar nuestros propios pecados Ujú. y dejar de creernos precisamente lo que dices de nuestros amigos. Nuestros amigos del mundo nos van a decir, no, no va a pasar No pasa nada, nada. sí, exactamente. ¿Y cuántas veces no ha pasado todo al decir no pasa nada, como bien decías tú Así hace un es. momento, ¿verdad? Ujú. Sujei, estamos casi llegando al final del podcast. Realmente ha sido una plática bastante edificante. Aclaro que nosotros casi no platicamos, o sea, no es como que, uy, platicamos todo el día, pero Sí. el hecho de saber que Dios está haciendo algo en ti es muy gratificante, es de mucha ilusión y espero no nada más para mí, sino para la audiencia, el hecho de saber que Dios sigue tratando con los jóvenes y que nuestra juventud sigue levantando líderes para que no se pierda, que no, yo te pido que no te rindas, porque nuestra juventud necesita gente que trabaje con ellos y que vaya por ellos, ¿verdad? Así Ahí a es. donde están. Antes de terminar, quisiera, no sé si has visto el podcast antes y sabes que hay dos secciones al final del podcast. No, qué bien, excelente. Eso me agrada cuando no vienen preparados, me gusta mucho porque es como que sacan la respuesta aquí. Ujú. Muy bien, pues tenemos dos secciones. Antes de terminar, nuestra primera sección se llama ¿A quién y por qué? Y esta sección es un hipotético caso, porque ya nos pasó así de que alguien de que no, ya yo llegando al cielo no voy a hacer otra cosa más que alabar al Señor. Todos vamos a hacer lo mismo, lo Ujú. sabemos. Pero es un hipotético caso. Saludos por ahí a Selene que nos dijo eso. Es un hipotético caso en el que tú llegas al cielo, ¿verdad? Tomas el elevador al cielo, porque ya no hay escaleras eléctricas, ya se modernizaron, ¿no? Llegas ahí arriba y llegas, tocas la puerta, ¿no? Te abren la puerta, sale el señor y sí, ¿qué pasó? Y, soy Sujei, ¿cómo está?
A ver, Sujei Ruiz, sí, sí estás aquí, muy bien. Antes de pasar al cielo, tienes la oportunidad de sentarte a platicar un rato, 1 hora, 2 horas, con un personaje bíblico, un personaje histórico, con algún familiar tuyo que no hayas conocido, con la persona que tú quieras, que queremos saber a quién elegirías y por qué. No sé, se me vino así muy rápido a la mente a Abraham. Abraham, ¿por Sí, qué? sé bueno, puede decir que es el padre de la fe y, y es algo de que me impresiona mucho porque al yo recordar esa historia de decir Dios le habló y él sabía quién era, o sea, fue como que obedeció sin conocerlo tanto, no sé cómo decirlo. O sea, él supo que era Dios quien estaba hablando y él obedeció. Entonces, es algo que a mí me impresiona, que a mí me pone a pensar, de decir cómo es que estaba viviendo, por así decirlo, su vida normal y de repente Dios le dice, salte de tu tierra y tu parentela y él lo hace. O sea, me gustaría saber cómo es que supo que era Dios, que fue como una obediencia total, ¿verdad? Al hacerlo y me gustaría pues, no sé, simplemente platicarlo, su experiencia o algo así y que me cuente lo demás, ¿verdad? Cómo fue todo ese proceso de obedecer realmente. Y pues ese es Tú lo que yo haría. elegirías a Abraham, entonces. Sí. Muy bien, pues eso fue a quién y por qué de Sujei Ruiz. Y nuestra última sección del podcast, esto ya un poco más sencilla, Ujú. se llama El invitado te recomienda. Y aquí queremos que nos des 2 recomendaciones, pueden ser 2 libros, 2 libros de la Biblia, 2 textos, 2 versículos, 2 capítulos, 2 canciones, 2 películas, dos de lo que tú quieras, puede ser cristiano o no cristiano, pero que te haya dejado a ti algo, no sé, algo reflexivo, algo que tú has dicho, sabes que yo cada que veo, leo, escucho esto, recuerdo esto, o se me quedó esto desde la primera vez que yo lo escuché. Pues un versículo que, que me ha marcado es como, no recuerdo en qué libro viene realmente, pero dice, mm, ay, no me acuerdo muy bien cómo viene, pero dice que si que tú ames o te deleites en el Señor y Y Él concederá las peticiones de tu corazón. así es. Entonces eso ha sido algo que me ha marcado mucho. Em, Creo que puedo dar como un testimonio de yo antes tenía un celular que ya estaba como se estaba descomponiendo, ¿verdad? Se le estaba hinchando la pila y era muy batalloso para mí porque era una herramienta de trabajo y aparte pues lo usaba para la iglesia, ¿verdad? Para los cantos, todo este tipo de cosas. Y, y al yo ver esa necesidad pues yo no tenía como esas finanzas, pero llega el momento en el cual pues yo le digo a Dios, ¿verdad? Le digo, es algo que yo necesito, es algo que pues realmente no es como un gusto, ¿verdad? Porque mi celular ya no sirve y todo eso. Y gracias a Dios pues pude sacar mi celular. Lo estoy pagando, pero las finanzas provienen de él. Realmente no sé ni de dónde, pero para el día que yo tengo que pagar lo tengo y ahí puedo ver que es su fidelidad, ¿verdad? Realmente no voy a decir que soy una cristiana perfecta, por así decirlo, pero trato de darle todo mi amor a Dios y sé que de esa manera, como dice en el versículo, Él puede responder las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Claro, así, sí digo, si nos deleitamos en el Señor, si servimos, ¿verdad? Ujú. Y si le amamos y tenemos una petición conforme a su voluntad, obviamente Sí, Él nos claro. va a contestar. Entonces, Ujú. tu primer recomendación es ese versículo. No se Sí. preocupen, banda, si tampoco se lo saben, se los voy a poner aquí, por aquí abajito en la descripción del video o aquí arriba si estás en Facebook, aquí. Sí. ¿Y tu segunda recomendación cuál sería? Mi segunda recomendación es el libro de Proverbios. Eh, Todo el libro. Todo el libro.
no lo he leído completo, pero sé que ahí es donde se puede encontrar como consejos sabios de todo tipo de cosas. Y es ahí donde puedes como guiarte en ciertas cosas, y al seguirlas te traen un provecho, claro, al obedecer lo que Dios te dice, ¿verdad? En su Ok. palabra. Y el libro de Proverbios es el que más me gusta. Es el que más te gusta. Ujú. Muy bien. Banda, pues sí, Proverbios es un gran libro, los Proverbios de Salomón. Y bueno, si quieren realmente ser confrontados con su realidad, como lo hemos sido todos los que hemos leído Proverbios, lean Proverbios, ahí viene, hasta van a pensar, al igual que todos, que nos conocen y que saben qué estamos pasando en ese momento, Así es. porque vienen situaciones de todo tipo. Y bueno, raza, estamos por terminar, pero antes de terminar quisiera hacer este comentario. Sabemos, este comentario es para los jóvenes. Raza, sabemos que son tiempos muy difíciles, sabemos que el enemigo sigue atacando siempre, que te llega por la música, que te llega por las películas, que Netflix está en su apogeo. Y amigos, si en lugar de ponerte a leer la Biblia descargaste Disney Plus, yo te recomiendo que leas la Biblia. Dale al Señor 30 minutos de tu día, como dicen en las televisoras dicen, mídete, muévete, chécate y camina 30 minutos diarios. Yo te digo, lee la Biblia 30 minutos diarios, lee la Biblia 2 capítulos diarios y vas a crecer y vas a poder estar muy firme cuando vengan las dificultades con tu fe. Porque bien lo decía Sujei hace un momento, no quiere decir que el caminar cristiano es una vida color de rosa, porque claro que no, y es todo lo contrario. En ocasiones sentimos que antes que no éramos cristianos nos iba con ganas Vivíamos mejor. y ahora que somos cristianos nos está yendo del nabo. Pero no es así, simplemente que el enemigo antes te tenía envuelto en tu pecado, te tenía envuelto en las cosas materiales que pensabas que no necesitabas a Dios. Y ahora que estás con Dios y estás totalmente completo cuando estás en Dios, te das cuenta de que todo lo demás era pasajero. ¿A qué voy con esto? Joven, yo te invito a que le entregues tu juventud a Dios. Sí, mucha gente y muchas veces nos dicen lo mismo, de que es que Dios busca a los jóvenes y es que Dios quiere a los jóvenes. Y sí, Dios quiere a los jóvenes porque quiere su energía, quiere su fuerza, quiere su veracidad, quiere todo lo que implica ser un joven, inclusive quiere esos problemas de joven para poder glorificarse en ellos. Así es. Entonces, joven, yo te invito a que te entregues a Dios, dale tu vida a Dios, dale tu juventud a Dios, trabaja para Él y no importa que te esté yendo mal cuando vengas a los pies de Cristo. Si te está yendo mal, es porque el enemigo está enojado porque estás trabajando, porque si no se mete contigo es Sí. porque no estás haciendo nada. Sujei, nos vamos a despedir de nuestra audiencia. Las cámaras son tuyas para que les digas gracias. Invítalos a tu iglesia también, los días de reunión. Adelante, no hay problema. Bueno, pues primeramente gracias por esta oportunidad y gracias a Dios porque pues me permite estar aquí. Y pues nosotros estamos en la colonia Hacienda Las Margaritas, número 783. Nuestra iglesia es Iglesia en el Espíritu Santo. Ahí nos congregamos los días domingo a las 11 de la mañana. Y nosotros los jóvenes nos juntamos terminando el culto. Ahí pues nos reunimos, hacemos nuestras actividades y pues estás cordialmente invitado. Si no tienes un lugar de oración cerca de tu casa, pues aquí estamos. Y pues y los días miércoles también a las 6 de la tarde. Ahí estamos esperándote con los brazos abiertos y pues para escucharte y para apoyarte y que sepas que Dios te ama y que no estás solo. Y pues gracias. Sí, pues nada, gracias a ti, Sujei, por aceptar la invitación. Sé que ha sido un trayecto largo y ahorita vamos de regreso. Sin embargo, sabemos que lo que hemos hablado puede edificar a alguien, puede ser de bendición y bueno, siempre recordando que la gloria es para el Señor, ¿verdad? Así Nosotros es. simplemente nos sentamos a platicar un momento Sí. y si esto sirve, pues gloria al Señor, ¿verdad? Así es. Amigos, los invito una vez más a que no dejen de congregarse, como bien comenta la palabra. Si puedes ir a tu iglesia, congrégate. Si tienes un amigo que está pasando por dificultades, habla con él, mándale este podcast y a lo mejor se va a sentir identificado. Y recuerda que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.